grabar y vamos a empezar con les decía, con 5 minutitos de dónde venimos, ¿no? Siempre es importante saber de dónde venimos. Miren, ahí están viendo una presentación, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Órale, va. Bueno, entonces fíjense, esta historia ya se las comentaron varias veces, pero nada más para estar en lo mismo. Hace más o menos, fíjense, voy a ponerle, a ver si puedo por aquí. Hace más o menos unos 13,000 millones de años, 13,000 millones de años, resulta que se generó una gran explosión, un Big Bang. Esta super explosión, todo el material del universo estaba contenido en unos puntitos y explotó. Pero después de esa explosión, resulta que se generaron ondas de choque. Algunas partículas viajaron más rápidas que otras, unas más lentas, y eso hizo que se fueran pegando unas contra las otras. Como se fueron pegando unas contra las otras, resulta que empezaron a acumular masa, masa. Y al acumular masa, pues resulta que, no sé si ustedes recuerdan al buen Sir Isaac Newton, y Newton nos dice que hay una ley de universal, ley de la gravitación universal, que nos diría algo así como que la fuerza entre las partículas, entre cualquier partícula, es igual a una constante gravitacional por masa 1, masa 2, entre la distancia entre ellas al cuadrado. Entonces, fíjense, Newton lo que nos diría es, esta masa empezó a crecer y al ser grande, pues empezó a traer más masa y más masa y más masa y más masa. Y entonces se hizo una masa más grande. Y al ser una masa más grande, pues tiene más capacidad para traer más y más partículas. Eso termina por generar estrellas o soles. Y estos soles, pues resulta que hacen como un bandeo. Y estas partículas también se van juntando como masa. Ese bandeo termina por dar origen a los planetas. Estos planetitas, el nombre planeta significa vagabundo. Bueno, más que ser un vagabundo es una trayectoria alrededor del Sol, pero ojo, a veces por el tiempo que se lleva no lo alcanzamos a ver, pero en realidad está pasando lo mismo que era al inicio. Este planeta va a empezar a dar vueltas en trayectorias más o menos circulares, pero que son elípticas y que se van a ir acercando hacia el Sol. Y se van a ir acercando, 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 porque tiene una fuerza de atracción, hasta que algún día van a colapsar. Algún día dentro de miles de años, todos los planetas van a colapsar en el Sol. Este colapso pues va a generar que el Sol sea una gran masa y que se empiece a comprimir contra sí mismo y algún día vuelve a explotar. Algún día vuelve a explotar y genera nuevos planetas. Es un gran ciclo, ¿no? Ok, ahora déjenme borrar esto. Borrar, ahí está. Resulta que yo les decía que hace 13,000 millones de años, no sé para qué lo borró, ¿no? Se lo voy a volver a escribir. Hace 13,000 millones de años se generó el Big Bang, pero nuestro planeta apenas lleva 4,600 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, esto de la Tierra, aquí hay un diferencial. Resulta que la fiesta del universo empezó muchísimo antes que nosotros. Entonces, la Tierra, digamos que es un planeta que se formó, eh, y en nuestro sistema solar, que no es de los fundadores del universo, sino que es producto de una primer explosión. O sea, no fuimos originados al inicio, ¿no? Sino que explotó un sol o un sistema solar antes de que nosotros fuéramos formados como Tierra, ¿no? Órale, de por sí es un montón de tiempo, ¿no? 4,600 millones de años. Ahora, dentro de esos 4,600 millones de años, pues le pasó la misma historia, ¿no? Empezamos a traer partículas de todos lados y eso significa que cada uno de estos planetas, aquí apenas se está formando este planeta, bueno, empieza a atraer partículas, atraer partículas, atraer partículas, y si lo pongo por aquí, pues resulta que va a sentir un montón de golpes por meteoritos que le empiezan a pegar. Si a ti te damos perdón por la descripción personal, ¿no? Pero si a ti te damos unos golpes, pues eso en el lenguaje tradicional mexicano dirían una calentadita, ¿no? Perdón, perdón por el lenguaje tradicional mexicano, pero eso es una calentadita. Bueno, eso de la calentadita, ¿por qué lo digo? Ah, bueno, pues porque la Tierra empezó a acumular mucho calor. De por sí la explosión generó calor y la Tierra sigue teniendo ese calor. Ahora, ¿qué tiene que ver ese calor con nuestra clase?
Bueno, pues resulta que en el centro de la Tierra llegamos a tener temperaturas de hasta 6000 grados centígrados, mientras que en el exterior de la Tierra, pues tenemos 0 grados centígrados. ¿Por qué tenemos 0 grados centígrados? Pues porque está en contacto con el universo. Y el universo, digamos que ya perdió la energía de la explosión y el espacio vacío en el universo no tiene por qué tener temperatura, no está a 0 grados centígrados. Ok, entonces dentro de nuestro planeta, dentro de la Tierra, resulta que hay un diferencial de temperaturas. El centro está muy caliente y el exterior está pues frío, no tan frío como un menos 270 grados centígrados o el cero absoluto, no, pero sí está a una temperatura que nosotros los humanos diríamos que está haciendo frío en el exterior. Ahora, vamos a ver. A ver si por aquí. Ah, mira, aquí está esta imagen, nos puede ayudar. Ahorita regresamos a las anteriores. Yo te decía que la Tierra, aquí en el centro, llega a tener 6000 grados centígrados. Y el exterior, aquí esta costrita, tiene 0 grados centígrados. Tú me vas a decir, oiga, profesor, pero eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Yo ahorita, está bien, es temprano, son las 7 de la mañana, pero yo estoy aquí en este lugar del planeta y yo por aquí veo mi celular y resulta que estamos a 18 grados o estamos a 10 grados centígrados, por decir un número, ¿no? Ah, bueno, sí, pero es que a nosotros nos ayuda el sol. Ahorita a esta hora de la mañana ya salió el sol y ya nos está empezando a mandar energía y eso aumenta la temperatura. A medida que vaya pasando el día, esta temperatura va a llegar a valores hasta de 20 grados o de 25 grados centígrados. Pero por la noche, cuando ya no nos dé el sol, va a empezar a descender y tal vez alcance en esta época de invierno, tal vez 6 grados centígrados, para nosotros que vivimos a la mitad del planeta, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué significa? Que nuestra temperatura a nivel de superficie tiene mucho que ver con el sol, no tanto con el centro de la Tierra. Bueno, ahora, eso es bueno que, pues que lo tengamos en mente, ¿no? Hay personas que no lo tienen tan en mente. Ok, vamos a regresar. Y resulta que nosotros decíamos por aquí, bueno, la Tierra tiene diferentes capas, ¿no? Una de ellas es una capa donde tenemos agua, una capa donde tenemos agua y que es necesaria para la vida. En ningún otro planeta cercano de los que hemos tenido acceso, pues hay agua, ¿no? Alguien podría decir, es que hay agua en la Luna. Sí, pero nos cuesta mucho trabajo sacarla, ¿no? Hay agua en Titán. Sí, pero no hemos podido llegar a Titán, que es una de las lunas de Júpiter. Entonces, bueno, gracias a que tenemos agua podemos desarrollar vida. Tenemos un pequeño problema con el agua, nosotros los humanos, ¿no? Eh, que resulta que la mayoría del agua es agua de mar. Tenemos muchísima agua, pero es salada y los humanos no la podemos tomar. Y que solamente el 2% del agua es para uso humano. Y cuando ustedes escuchan, es que nos estamos acabando el agua. mm, no nos la podemos acabar porque hay un principio de conservación de energía y de masa que nos diría la masa y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, no nos podemos acabar el agua, pero sí nos acabamos el agua dulce. Y ese es el problema para los humanos, ¿no? Que si nos acabamos el agua dulce, tendríamos que requerir agua salada y nos podemos morir por eso, ¿no? Nuestro organismo no está capacitado para vivir con agua salada. Ok. Eh, de repente cuando somos niños nos dicen en la primaria, y sirve mucho, ¿no? Nos dicen, es que el 71% de la Tierra es agua, así como nosotros somos en un 71% agua. Eso no es cierto, ¿no? Eso es en superficie. En superficie. ¿Qué significa? Bueno, pues que el área que ocupa el agua de la superficie, pues sí ocupa un 71%, pero no es el interior. Nada más es la superficie. Pero cuando somos niños, pues escuchamos este numerito y decimos, ah, qué chido, ¿no? Nosotros tenemos que ser igual que el planeta y bueno, eso genera hábitos saludables. Bueno, ahí está. Una de las capas, desde el punto de vista geológico, es la hidrosfera, otra de las capas es la atmósfera. ¿Qué significa esto de atmósfera? Aire, ¿no? En esencia es aire. A diferencia de la Luna, pongamos la Luna, no tiene atmósfera. Y si no tiene aire, pues no podríamos vivir allá, no podríamos respirar. Ahora, esto del aire es algo bien interesante, ¿no? Porque resulta que nuestro planeta, la Tierra, eh, genera una fuerza de atracción. Ya decíamos, según Newton, pues tiene masa y nos atrae, ¿no?
Pero así como atrae a las personas y así como atrae a todo, pues resulta que también atrae al aire y genera esta capita de aire. El aire puede ser que tú me digas, pues es que apenas si pesa, pero pesa. Y gracias a la gravedad tenemos esta capita de aire pegada. Si nos alejamos de la Tierra, ya no hay aire, ya no está pegado a la Tierra. Digamos que esta Tierra que está en movimiento tiene la capacidad de tener ese gas alrededor de ella. Si nos salimos de la atmósfera, ya no tenemos aire y se va. Y eso es lo que dice esta cantidad, ¿no? 90% del aire está debajo de 16 kilómetros de elevación, mientras que la mitad del aire está debajo de 5 kilómetros. Ok, quiere decir que si me salgo de 16 kilómetros, ya no voy a poder pues, prácticamente respirar, ¿no? Bueno, la biosfera, bueno, pues es en esencia en donde se desarrolla la vida. Si a este planeta le hacemos un corte, bueno, nosotros andamos por aquí y resulta que la vida se puede desarrollar hasta una altura de 1000 metros, es decir, las aves. Es difícil que un ave llegue a más de 1000 metros, ¿no? Es difícil que alguna bacteria llegue a más de 1000 metros. Si llega más arriba, va a empezar a tener problemas de oxígeno. Y lo mismo pasa con la vida submarina, ¿no? Perdón, creo que me borró ahí. Lo mismo pasa con la vida submarina. Los peces que hemos alcanzado a ver tienen una cierta profundidad de desarrollo. Más profundo ni siquiera nosotros hemos llegado, ¿no? La profundidad del océano llega a tener pues, del orden de 10 kilómetros y nosotros como humanos no lo hemos explorado. Fíjense qué curioso, ¿no? Mejor hemos ido a la luna que bajar al fondo del océano. Y no podemos bajar al fondo del océano porque no hay luz. Eh, Estamos tan acostumbrados, a veces estamos tan acostumbrados a vivir aquí en la superficie que creemos que en todos lados hay luz. Pero la realidad es de que a medida que se va profundizando dentro del agua, la luz solar ya no llega, ¿no? Y alguien dirá, pues vamos a meterle un poco, ¿no? Bueno, sí, pero tiene ciertos limitantes, ¿no? Y se va cambiando la densidad de aquí abajo y va siendo muy difícil explorar. Entonces, suena bien interesante, pero como humanidad no hemos explorado el fondo marino. Puede ser que aquí hayan algunos animales de los que aún en el 2022 no sabemos que existen. Eh, Seguramente alguno de sus primos está estudiando oceanografía, ¿no? Y seguramente ellos les van a platicar más de eso. Bueno, tenemos una altura para desarrollar vida, más o menos entre más 1000 y menos 300 metros, ¿no? Y bueno, en general la Tierra tiene este radio, ¿no? 6400 kilómetros. Eso creo que, tú vas a decir, eso ya lo vimos en geología. Ok. Entonces, fíjate, aquí ya está, apareció la palabrita suelo. La Tierra tiene una ligerísima capa de suelo, muy, muy pequeñita, ¿no? Por decirte algo, no es comparable ni siquiera con el radio de la Tierra, ¿no? Ahí nosotros en la lámina anterior veíamos que la Tierra tiene 6400, 6400 kilómetros de radio. Y el espesor del suelo, pues apenas si llega a 100 metros, 200 metros, ¿no? Entonces es muy, 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 muy delgadito. Por eso aquí dice, el suelo es un fino barniz de material de la superficie terrestre que sustenta el crecimiento de las plantas y que puede considerarse como una porción de las cuatro esferas. Ah, mira, aquí aparece algo interesante, ¿no? Que es el suelo, esta no es la definición de suelo, ¿eh? Al ratito la vemos, pero aquí no está diciendo algo importante. Tiene un poco de las cuatro esferas. Resulta que tiene agua, que tiene aire, que tiene vida y que también tiene sólidos. ¿Te acuerdas de que la última de las esferas, ya me regreso, la última de las esferas era la geoesfera, o sea, la parte sólida de la Tierra, ¿no? Ok, entonces el suelo tiene estos cuatro elementos, ¿no? Agua, aire, tiene materia orgánica muerta y sólidos. Ahorita vamos a platicar acerca, pues de todos ellos, ¿no? Pero esto es bien importante, porque fíjense, ustedes en sus materias de estructuras, en resistencia de materiales, tal vez ustedes analizan a los sólidos. En su materia, pongamos de hidráulica, analizan el agua. En su materia de hidráulica, como es mecánica de fluidos, también podrían analizar flujos de aire.
Ustedes a nivel superior no llevan biología, pero algún día vieron biología. Y entonces resulta que para analizar el suelo necesitamos conceptos de hidráulica, de biología y de resistencia de materiales, ¿no? Porque vamos a estar trabajando con todos esos materiales. Y bueno, eso se pone interesante en nuestra materia. Eh, bueno, por acá vemos un corte de la Tierra. Ustedes por ahí en su materia de geología entendieron que hay diferentes capas, que algunas de estas capas son sólidas, algunas de estas capas son líquidas, y que eso lo hemos aprendido a partir de, pues, de algunas investigaciones, ¿no? Fíjense, esa imagen yo creo que es lo más superficial que podemos saber, tal vez 200 kilómetros de profundidad, pero aquí sí nos está mencionando la presencia de un material débil, ¿no? Y también de una corteza continental mucho más dura. Eh, ¿Qué significa? Bueno, pues aquí tiene cierto flujo, se mueve. Y la corteza se mueve también, pero a consecuencia del flujo interno. Vamos a ver una siguiente imagen. Me parece que esta imagen ya la platicábamos con un poquito de dificultades la vez anterior, pero nosotros comentábamos de que aquí en el centro de la Tierra, en el centro de los planetas, ay, perdón, de los continentes, está esto que se llama dorsal oceánica. Y esa dorsal oceánica en esencia está empujando a una parte de la corteza en una dirección y a otra parte de la corteza en otra dirección. Aquí sigue la dorsal oceánica y sigue la dorsal oceánica. Como la está empujando, bueno, pues del otro lado, al fin y al cabo, recuerden que esto es un planeta, entonces este movimiento, pues del otro lado termina por empujar en sentido contrario, ¿no? Y al empujar en sentido contrario, bueno, pues por aquí se genera un impacto y por acá también se genera otro impacto de la placa de Cocos, ¿no? Y decíamos en la vez pasada, si no lo viste, no te preocupes, lo volvemos a comentar, aunque sea rápido. Decíamos la vez pasada que este choque de placas da como consecuencia una gran cordillera, ¿no? La cordillera de los Andes en Chile, la Sierra Madre en la zona de México, y por acá la subducción de la India termina generando los Himalayas y los Alpes, ¿no? Los Alpes suizos. Bueno, eh, hay zonas de elevación, hay zonas planas. Estas imágenes, yo creo que no son mías, están tomadas del libro Tarbuk. Están tomadas del libro Tarbuk de Ciencias de la Tierra. Si alguien de ustedes dice, híjole, la verdad, yo mi curso de geología no aprendí mucho, pues échenle un ojito al Tarbuk, ¿no? Lo bueno de ese libro es de que es muy gráfico y pues precisamente nos ayuda a entender muchas cosas. Bueno, ya, quería llegar a esto un poquito, quería llegar a esto. Hace ratito nosotros mencionábamos de que aquí tendríamos 6000 grados centígrados, que aquí tenemos 0 grados centígrados. Eso significa que hay un diferencial de temperaturas. Fíjense que cuando nos preparamos un cafecito o un té de manzanilla, fíjense, no sé si ustedes se imaginan esto como una flama. Voy a poner por aquí un recipiente, una ollita. Resulta que el agua que está dentro con nuestro té de manzanilla empieza a experimentar giros o corrientes de convección. Esas corrientes de convección, al estar en contacto con el calor, se vuelve el agua ligera y por eso sube. Cuando llega a la superficie, tiene contacto con el aire y entonces eso hace que se enfríe. Y cuando se enfría, se vuelve pesada y baja. Y al bajar, entra en contacto con el fuego, se vuelve ligera y sube. Y vuelve a tener contacto con el aire y vuelve a bajar. Y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Si no lo has visto, entonces al ratito que tengas tiempo, ve y hazte un té de manzanilla y quédate viendo a ver si hace esos ciclos. La gente común le dice nada más que el agua ya está hirviendo, ¿no? Pero en realidad está generando una corriente de convección. Y esa corriente de convección, así como se me da en mi tecito de manzanilla o en mi café, resulta que la Tierra también la tiene. Eh, el, el material líquido producto de la fundición de las rocas baja a hacer contacto cerca del núcleo
aumenta su temperatura del orden de unos 3000 grados centígrados y resulta que se vuelve ligero. Y al volverse ligero dice, ah, pues si peso poquito, puedo casi casi flotar, ¿no? Y entonces empieza a ascender. A la hora que tiene contacto con la atmósfera, que quedamos que tenía 0 grados centígrados, se vuelve pesado. Y al volverse pesado dice, ay, ahora me siento pesado, me voy a caer. Y baja. Y entonces baja y se calienta y luego vuelve a subir y se vuelve a enfriar y se vuelve a calentar y se vuelve a subir. Y se dan estos ciclos de corrientes de convección que se hace que se estén moviendo y moviendo y moviendo y moviendo. Ahora, esos ciclos, si tú recuerdas cómo hierve el agua, pues en realidad son bastante caóticos, ¿no? Esa sería la palabra, pues tal vez matemática, caótica. Sabemos que hace círculos o corrientes de convección, pero no siguen trayectorias bonitas. Entonces, siguen trayectorias un tanto cuanto erráticas y eso tiene como consecuencia que, que no se muevan a la misma velocidad. Ahora, en algún lugar va a encontrar un punto débil donde va a poder salir al exterior y va a explotar, ¿no? Y va a sacar material incandescente y va a liberar un poquito de presión, poquita de presión. Pero la presión sigue estando allá abajo y sigue provocando las corrientes de convección. Ahora, yo usualmente les digo así, ¿qué pasaría si yo me pongo de ocioso o de investigador? Y aquí arriba le echo una tapita de plástico. Pues va a empezar a mover, ¿no? Porque es dura, pero lo de abajo se está moviendo. Entonces, pues las placas de aquí arriba se van a empezar a mover, se van a empezar a mover y van a empezar a o a abrirse o a tener contacto entre ellas. Y eso es el origen de lo que le llamamos tectónica de placas. Bueno, perdón. Cuando estas placas de arriba, déjenme hacerle aquí un- una anotación lateral. Esas placas de arriba, pues tienen de dos opciones, ¿no? Así como está en la imagen, intentarían separarse y eso va a dar origen a nuevo material en el centro. Pero si fueran las fuerzas al revés, si se intentaran comprimir, bueno, pues no pueden ocupar el mismo espacio las dos. Como consecuencia, una de las dos dice, yo peso más, entonces me voy a hundir. Y a la hora que se hunde, pues empieza a fundirse porque empieza a hacer contacto con más calor y termina por provocar una fusión o fundirse. Mientras que la otra, al momento de sentir el empuje, se va a empezar a arrugar, 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 arrugar. Y ese arrugamiento, pongamos aquí, mira, aquí, precisamente aquí está, borde convergente. La costra se está metiendo, mientras que la otra queda en la superficie. Se empieza a arrugar y nos da la cordillera de los Andes, ¿no? Ahora, ese proceso, pues dura, y eso es bien importante que lo veamos, miles, miles de años. Miles o cientos de miles de años. Desgraciadamente, híjole, lo malo de nosotros es de que apenas íbamos a vivir unos 80, 100 años, ¿no? Entonces, nosotros no lo alcanzamos a ver esto, no alcanzamos a ver eso. Sin embargo, gracias a los conocimientos científicos que tenemos, lo podemos entender. ¿Qué conocimientos científicos tenemos? Bueno, pues hemos entendido cómo se propagan las ondas sísmicas, ¿no? Y bueno, si nuestro planeta fuera de un solo material, pues deberían de propagarse a la misma velocidad. Sin embargo, pues gracias a que nos damos cuenta que las ondas sísmicas nos viajan en una sola velocidad, hemos entendido que la Tierra está hecha de capas. Para eso, bueno, pues algunos científicos como Mohorovicic o como Gutenberg o como Lyman, pues nos explicaron de que las ondas sísmicas viajan a diferentes velocidades en las diferentes capas de la Tierra. Eh, los sismos, pues que en general son malos para nuestra forma de ver, de vivir, pues en realidad, si los empezamos a medir, nos pueden dar muchísima información, ¿no? Siempre pasa eso con las malas noticias, ¿no? Cuando hay una mala noticia, hay quien simplemente lo ve como una tragedia, y hay quien dice, no, pues podemos aprender de esto, ¿no? Y entonces pongamos la científica, la sismóloga danesa Inge Lyman, una mujer que en 1936 ya tenía la vanguardia acerca de la ingeniería sísmica, pues nos alcanzó a explicar
cómo el núcleo está compuesto de dos etapas, ¿no? Que hay un núcleo sólido y un núcleo líquido. Fíjense, nada más para tenerlo en mente. El núcleo resulta que llega a tener densidades de hasta 13 gramos sobre centímetro cúbico, unas densidades bien altas, ¿no? En cambio, la corteza terrestre llega a tener densidades de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico o de 3.5 gramos centímetro cúbico. Son densidades mucho más ligeras. Como es ligero, por eso estamos flotando, flotando sobre un material muchísimo más pesado. Ahora, ¿por qué este material está tan pesado? Pues porque hay mayor presencia de hierro, de níquel, de magnesio, ¿no? A unas temperaturas muy fuertes, muy elevadas. Bueno, miren, aquí inclusive vemos, bueno, un gráfico que nos dice velocidad de onda. Eh, Gracias a esas velocidades de onda es de que podemos entender que esta capa, perdón, que esta capa es líquida porque viaja a una menor velocidad las ondas sísmicas. Y aquí arriba, fíjate, entre 400 y 600 kilómetros de profundidad, también tenemos la presencia de material líquido. ¿Qué significa? Pues que apenas los primeros, tal vez 200 kilómetros, son los que son, pues, un poco sólidos, ¿no? Y esa capa sólida, pues, es la costra en la que vivimos, ¿no? Suena feo eso de que en la costra en la que vivimos, pero pues es la realidad, ¿no? Es una costra. Es como una costra una cáscara de de mandarina, ¿no? El centro tiene otra consistencia, pero la cáscara es distinta. Bueno, nada más, ya nada más para cerrar esto. Aquí en esta gráfica ves algo que se llama gradiente térmico. Ese gradiente térmico, ok, ese gradiente térmico lo que nos habla es de cómo cambia la temperatura al interior, ¿no? No es tan lineal como nuestro cerebro simplista quisiera entenderlo, ¿no? Sino más bien los primeros kilómetros, ahí tiene un aumento muy fuerte de temperatura y después se estabiliza. Y luego cuando llega a una profundidad de 3.000 kilómetros, aumenta mucho la temperatura. Esto pues es de interés para los geólogos, yo creo que para los ingenieros civiles no es tanto, pero esta etapa sí, ¿no? Esta etapa sí es importante para los ingenieros civiles porque si algún día ustedes quieren construir un túnel dentro de la Tierra, y no es tan descabellado eso, ¿no? Tenemos túneles, pongamos, para ir a la carretera, a la autopista del Sol hacia Acapulco, o tenemos túneles para ir a Tuxpan, o tenemos túneles en la Durango-Mazatlán. Bueno, cuando se construye un túnel, habrá que tomar en cuenta este gradiente térmico. Más o menos la temperatura aumenta 3 grados centígrados a cada 100 metros de profundidad. Y sí podemos tener túneles a 100 metros de profundidad. Entonces, este gradiente sí nos diría, bueno, si a nivel de superficie en la México-Tuxpan tal vez estás a 30 grados centígrados y tu túnel se va a profundizar 100 metros, que no es tan fácil, pero 100 metros, bueno, pues la profundidad de ahí en el túnel vas a estar a 33 grados centígrados. Si tuvieras ventilación, y eso es bien importante, ¿no? Porque una de las cosas más importantes dentro de un túnel es la ventilación. Eh, es peligrosa la construcción si tuviéramos problemas de ventilación y es peligrosa la operación si tuviéramos problemas de ventilación, porque empieza a aumentar la temperatura, ¿no? Y el aire se vicia. Ya ven que nosotros necesitamos respirar, y eso es desgraciadamente muy actual el tema. Nosotros necesitamos respirar una cierta cantidad de oxígeno. El aire no es oxígeno, no es lo mismo, ¿eh? El aire está compuesto de oxígeno, carbono y otros gases menos importantes, ¿no? Pero en esencia, la mayoría del aire, y perdón, tal vez no estoy siendo muy exacto, pero me interesa que te lleves esta idea. Más o menos, la cantidad de oxígeno que hay en el aire es del orden de un 20%. Y más o menos, por ahí de un 78% es de nitrógeno. Nosotros prácticamente respiramos nitrógeno, prácticamente.
y apenas el 20% de nuestro alrededor es de oxígeno. Y sí, y yo creo que en este momento probablemente alguien de ustedes tenga duda y dije, "Ay, yo creo que el profesor me está choreando. Yo creo que el profesor me está choreando, entonces lo tengo que consultar en Wikipedia, ¿no? Entonces vamos a pedirle composición de aire. Y pues bueno, si alguien de ustedes cree que lo estamos choreando, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver una imagen por aquí que sea gráfica. Mira, esta imagen, vamos a verla por aquí. Fíjense, yo les decía 20% de oxígeno, en realidad es un 21%. Pero esa imagen yo creo que sí debe de ser bien, bien importante para nosotros, ¿eh? En esta época que hemos sufrido por el oxígeno del COVID, de repente dices, es que, ¿cómo es posible que esta persona no pueda respirar? Bueno, y contratamos un concentrador de oxígeno, un tanque de oxígeno, y fíjate que la mayoría de lo que respiramos es nitrógeno, la gran, gran mayoría, pero a nuestro cuerpo no le sirve de gran cosa. Lo que hace, y es una maravilla, nuestro cuerpo, es de que toma el oxígeno del ambiente, lo filtra y dice, esto sí me sirve. El 20% del oxígeno que hay en el ambiente lo toma y lo mete a tus pulmones y de tus pulmones lo manda a todos tus órganos con la sangre. Em, si por alguna razón tus pulmones no pueden recibir ese oxígeno, pues no lo puede mandar a la sangre y no llega a todos tus órganos. Ahora, pues ese es el problema con el COVID, ¿no? Que a veces se atrofian los pulmones y pues al no recibir el oxígeno puedes tener fallas en otros órganos. Fíjense, perdón por el comentario, va a ser bastante burdo, pero a veces cuando nos venden llantas para automóvil, nos presumen que nos las van a rellenar de nitrógeno. Ese es como un argumento de venta. Este, los cuates que se dedican a vender llantas, de repente nos dicen, no, mira, si me compras a mí, te las voy a rellenar de nitrógeno. Y y nos dicen que es buenísimo, ¿no? Que con eso se pinchan menos. Y la realidad es de que, pues, nada más me están vendiendo un 20% de nitrógeno, porque el aire de por sí ya está hecho de nitrógeno. Bueno, vamos aquí a hacer una pequeña pausa y vamos a preguntarnos, ¿no? Siempre de repente hay que hacer una pausa y preguntarnos, ¿estamos entendiendo o no? ¿Estamos hablando el mismo canal o no? O se nos está generando alguna duda, algún conflicto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Vamos, profe. Sí, vamos bien, profe. Hasta ahorita todo bien, Profe. profe. Todo bien, profe. Bueno, de hecho, me acordaba ahorita de que lo que estaba mencionando de las ondas, que sí lo vimos sí lo vimos en geología, lo de las ondas P, lo de las ondas S, cómo es que, pues, ¿cómo se llama? Se comportan mediante el medio que pasan, porque no es lo mismo cuando pasan en un medio líquido, cuando pasan en un medio sólido. Sí, es así es. No es lo mismo si pasan por un medio sólido o un medio líquido. Esa es una primera gran diferencia. Pues como también nosotros, pues una gran diferencia podríamos identificar entre el blanco y el negro, ¿no? Em, pero, pues cada vez tenemos que ser un poquito más finos, un poquito más finos, un poquito más finos, y nos damos cuenta de que entre el blanco y el negro hay un montón de colores, ¿no? Y eso significa que entre el sólido y el líquido, pues hay materiales intermedios que son un poquito más parecidos al líquido. Alguien podría decir como un yogur, pues es casi un líquido, pero no es un líquido puro, ¿no? Y alguien diría, bueno, sí, pero hay otros que son un poquito más espesos, como podría ser un queso Filadelfia. Perdón por el comentario lácteo, ¿no? Alguien diría, bueno, pero es que un queso Oaxaca es mucho más sólido, pero hay un montón de variedades de durezas o de estados bueno, no estados de la materia, ¿no? Pero de consistencias. Y eso tiene que ver con nuestra materia, ¿no? Porque
ustedes dentro de los suelos van a encontrar algunos suelos que prácticamente son sólidos, 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 como podría ser una grava, pero hay otros que parecen como una mantequilla, como podría ser una arcilla. ¿Ustedes alguna vez se han enlodado los zapatos? Y eso de enlodarse los zapatos, pues nos hace referencia a ese material que es como más como masilla, como plástico. Y ya dejamos de pensar en sólidos y líquidos, ¿no? Sino que va a haber estados intermedios. Bueno, esos estados intermedios se van a generar por las rocas que se descomponen. Y ya empezábamos a platicar la vez anterior de eso, ¿no? De una roca que se deshace. Y si ustedes no tienen inconveniente, pues vamos para allá, ¿no? Vamos a ver cómo se deshace una roca. Algunas imágenes, algunos dibujitos. Les vuelvo a compartir mi pantalla, ¿no? A ver. Aquí. Compartir pantalla. Compartir pantalla. A ver, vamos por acá. Aquí. Bueno. Aquí. Y ya. Ahí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Bueno. Entonces decíamos, las corrientes de convección me generan calor. El calor algún día puede subir a la superficie y puede ser que empuje a las paredes hacia los lados, que me dé rift o que me dé dorsal oceánica. Bueno, eso ya está. Genera algunas explosiones, unos ascensos de material incandescente, y esos materiales incandescentes, pues me da origen a rocas ígneas, ¿no? Quedamos que rocas ígneas tienen que ver con ignición o con fuego. Rocas que pasaron por el fuego. Algunas de ellas llegan a salir al exterior y les llamamos extrusivas. Las que salen al exterior no tienen tiempo para enfriarse poco a poco, y por eso, miren, usualmente nos dan algo que se llama textura afanítica. A significa que no, como pongamos antivacunas, eh, este, perdón, pues alguien diría anormal, ¿no? Ah, o algo que se nega, ¿no? Y en cambio, fanos significa visible. Un segundito. Ajá. A ver, órale, sí, está bien. Órale, está bien. Ay. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que había una época geológica que se llamaba fanerozoico. Y esa época geológica que se llama fanerozoico tiene esta palabrita fanos. Fanos significa algo que puedo ver con mis propios ojos. Esta textura afanítica significa que no puedo ver los cristales con mis propios ojos, a diferencia de un granito. En un granito sí alcanzo a ver los cristales con mis propios ojos. Probablemente, si algún día van, puede ser que alguien de ustedes diga, en mi cocina tengo granito. Puede ser, pero puede ser que tú me digas, no, pues en mi cocina no hay granito. Pero si algún día van a un Tox, a un restaurante, probablemente vean que alguna de las mesas está hecha de granito, o el baño está hecho de acabados de granito. Y quédensele viendo a las rocas, se van a dar cuenta que tiene esta configuración. Y en el granito, que es una roca ígnea intrusiva, alcanzamos a ver los minerales, cristales minerales. Estos cristales minerales, ¿por qué están ahí? Bueno, también están acá, pero en la intrusiva tuvieron tiempo para formarse. ¿Qué significa intrusiva? Pues que no salieron con el flujo piroclástico, sino que se quedaron por aquí. Ya el magma alcanzó a salir, liberó presión, y esta que se quedó por aquí se quedó ahogada. Y como tuvo tiempo para enfriarse poco a poco, pues alcanzamos a ver los granos, ¿no?
es decir, puede ser que tengamos hasta incluso texturas hipoabisales, donde a simple vista podemos ver los granos. Bueno, ya, eso es parte de geología. De esto ya habíamos platicado, que hay diferentes tipos de pH y que los diferentes tipos de pH o las temperaturas en las que se desarrolla me van a dar diferencias entre las rocas. Algunas tienen mayor presencia de hierro, algunas tienen mayor presencia de cuarzo, y eso les da pues ciertas características de dureza, ¿no? Ok. Algunas son más resistentes a la intemperie que otras. Eso por ahí ustedes lo platicaron con la serie de reacción de Bowen. Y llegamos a esta gran imagen, ¿no? En la corteza continental solemos encontrar más granitos, mientras que en la corteza oceánica solemos encontrar más basalto. Pues para alguien común y corriente, pongamos para mi vecino que es contador, pues simplemente es una roca y ya, ¿no? No tiene mayor chiste. Pero pues para nosotros sí debemos de alcanzar a identificar algunas diferencias entre ellas. Ahora, sea basalto o sea roca, yo creo que podemos empezar a platicar de esto de por acá. Bueno, esto ya no nos sirvió. Miren, pongamos esa imagen, ¿no? Y alcanzamos a ver un macizo rocoso. Es decir, pues algo muy parecido a una montaña, pero hecho exclusivamente de roca ígnea, ¿no? Alguien diría, qué bonita imagen, algún día me gustaría ir por ahí, de seguro hay un lago por ahí cercano, bueno, lo que sea. Es parte de nuestra naturaleza. Pero a pesar de que se ve esa imagen bien sana, bien dura, inclusive pues, como para ir a practicar escalado de montaña, bueno, pues la realidad es de que se va a degradar, porque todos los días, resulta que va a estar expuesta a cambios de temperatura. Por aquí voy a poner el sol. Y resulta que el sol todos los días le pega y aumenta su temperatura, ¿no? Ya decíamos hace algunos minutos, tal vez a las 6 de la mañana estábamos a 6 grados centígrados y a las 3 de la tarde tal vez estaremos a 28 grados centígrados, 25. Bueno, pero esto es para aquí, para nuestra, bueno, creo que andamos por acá, para la Ciudad de México, ¿no? Alguien de ustedes seguramente pues, no es de la Ciudad de México, ¿no? Alguien de ustedes probablemente sea de, de Oaxaca o de Chiapas y me dicen, no, pues es que 28 grados centígrados no es nada, no, profesor. Nosotros tenemos variaciones que llegamos hasta 35, o puede ser que alguien sea de Chihuahua y que nos diga, no, pues nosotros llegamos hasta 40, ¿no? Ahorita. Eh, pero también igual en Chihuahua puede ser que alguien nos diga, no, pues es que nosotros llegamos a temperaturas de -5 o de -8 grados centígrados. Los chilangos, la verdad, son bien chillones, ¿no? Con tantito frío, con tantito calor ya se están muriendo. En cambio, pues alguien que vive en Chihuahua, pues tiene otras condiciones. Y, y eso tiene que ver otra vez con algo que nos platicaron en la primaria. En la primaria nos platican cosas bien interesantes, nada más que a veces pues, nosotros estamos en otras cosas, ¿no? Bueno, fíjense, en la primaria nos platicaban de que hay una región dentro de nuestro país que le llamaban Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica. Y hay otra región dentro de nuestro país que le llaman Aridoamérica. Nos lo platicaban sobre todo para platicarnos de culturas prehispánicas. Y la gran mayoría de las culturas, la gran mayoría de las culturas prehispánicas se desarrollaron en Mesoamérica. Es decir, por acá estaban los aztecas, los teotihuacanos, los olmecas, los mayas, eh, tal vez otomís, totonacas, y todos andaban por acá en Mesoamérica. Mesoamérica. ¿Qué significa meso? Mitad, ¿no? En medio. En medio. Pongamos ustedes, algún día pueden subir a un edificio que tenga un mezanine, que es decir, el piso del medio, ¿no? Okay. En cambio, en la parte de arriba teníamos Aridoamérica. Ok. La gente de arriba tiene unas variaciones de temperaturas mucho más grandes. Es más, si nos vamos con nuestros primos allá arriba, nuestros primos en Estados Unidos, pues resulta que ellos tienen temperaturas todavía más grandes, ¿no? Y llegan a tener aquí tal vez un -15
y tal vez llegan a tener aquí hasta un 45 grados centígrados, entre más arriba. Nuestros primos, los europeos, todavía llegan hasta más, ¿no? Hasta un menos 22 grados centígrados. Eso sí, no tienen tanto calor, pero tal vez unos 38. Pero menos 22 grados centígrados, honestamente yo no me lo imagino, ¿eh? Nunca he tenido la oportunidad de ir a Suiza o ir a Inglaterra, pero algún día haré mi cochinito para ir, ¿no? Pero la verdad no quisiera experimentar esta temperatura. Bueno, ok. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Esto de Aridoamérica y Mesoamérica tiene que ver con que nosotros vivimos pues en este planeta azul y que ese planeta azul del que hablábamos hace algunos minutos, que se formó hace 4.600 millones de años, resulta que no gira, digamos, con un eje perpendicular al Sol, sino que está chueco. Bueno, chueco según quién, ¿no? Siempre hay que preguntar, chueco según quién. Bueno, resulta que no gira de una forma vertical, sino que está un poquito inclinado. Está un poquito, perdón, me fui mucho. Ahí está, que está un poquito inclinado y que con respecto al Sol, está muy lejos, inclusive tendría que dibujar enorme, pues que tiene un ángulo de inclinación. Y entonces fíjate que este ángulo de inclinación, aquí, es de 23 grados. Tal vez un geólogo me criticaría, un topógrafo me criticaría, me diría, no, no son 23 grados, son 22 puntos. Bueno, en esencia son 23 grados, ¿sale? Esa inclinación esa inclinación es la responsable de que tengamos temporadas de frío y temporadas de calor y estaciones, ¿no? Resulta que el Ecuador, pues consecuentemente también está inclinado. Y a esta línea le voy a llamar Ecuador. Ecuador. Y fíjate que hay un punto en el año donde el Sol le pega a una coordenada en específico. Esa coordenada en específico resulta que la podemos trazar en paralelo al Ecuador. Taca, 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 taca. Y ahí vamos a tener el trópico de Capricornio. Y cuando este planeta dé la vuelta hacia el otro lado, también hay un lugar donde hace contacto con la línea del Sol y a la parte de arriba, a esto le vamos a llamar trópico de Cáncer. Sí, la verdad no sé por qué se llama trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, pero sí lo han escuchado ustedes algún día, ¿no? Algún día lo escucharon. Y eso significa que en esa zona se da la presencia de mayor o una temperatura que la gran mayoría del tiempo está uniforme. Eso sería Mesoamérica o la zona intermedia. Alguien diría la zona tropical, en medio de los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio. Esa zona tropical usualmente todo el año tiene temperaturas a todo dar. Y resulta que la Ciudad de México está en la zona tropical. Para bien y para mal. Porque para bien y para mal. Bueno, vamos a ver. Perdón mis dibujos, ¿no? Perdón mi dibujo, pero no se entienden. ¿Por qué para bien y para mal? Pues porque fíjate que en esta región del país y en esta región de América también, pues es una región muy fértil. Si alguien de ustedes vive en Veracruz, si alguien de ustedes vive en Chiapas, si alguien de ustedes vive en Oaxaca, seguramente puede aventar prácticamente un mango ahí a media calle o en medio patio y casi casi solito crece, casi casi solito crece, porque es una zona muy fértil. Es más, la zona de Naranjos en Veracruz, precisamente por eso se llama la población Naranjos, porque hay enormes cantidades de naranjas, ¿no? En Chiapas tenemos grandes plantíos de plátano, de papaya, de melón, de un montón de frutas. Somos una zona muy rica en contenidos naturales. Y eso es bueno para nosotros porque inclusive los campesinos o personas que tienen recursos muy limitados, prácticamente casi casi pueden tomar
frutos de los árboles, abundan. Y eso hace que los costos de la verdura y de la fruta sean bajos, porque hay muchísimos. En cambio, pongamos a alguien que vive en Canadá, él está dispuesto a pagar mucho dinero, por tener una papaya o por tener un aguacate, porque acá no es tan fácil en Canadá cultivar un aguacate, ¿no? O cultivar una papaya. Entonces dice, no importa que me lo des al triple de precio, pero yo quiero una papaya. Y eso nos provoca que nosotros les vendamos cosas, ¿no? Es más, viene a mí me gusta el fútbol americano, viene el domingo del Super Bowl y les exportamos un montón de aguacates para el domingo del Super Bowl, ¿no? Eso tiene un problema económico porque las personas de acá no estaban acostumbradas a pagar tanto dinero por un aguacate o tanto dinero por un limón, pero resulta que si acá no tienen limones y ellos tienen dinero, dicen, pues mándamelos para acá, yo te los pago a lo que me digas, pero los de acá abajo ya no tienen para comprar limones. Bueno, alguien me diría, oiga, profesor, pero ya se desvió de la clase, ¿no? Nuestra clase es de mecánica de suelos, por favor, regrese a la clase, ¿no? Bueno, vamos a regresar. ¿Qué tiene que ver esto del clima con los suelos? Ah, pues que las variaciones de temperatura terminan por generar fisuras sobre la roca. Imagínate, esta variación de temperaturas no solamente se da el día de hoy estamos a 3 de febrero del 2022, pero no solamente será el día de hoy, sino que también será el día de mañana, y pasado mañana, y dentro de un mes, y dentro de 2 meses, y dentro de X cantidad de meses. Y resulta que esta tierra, esta roca, nosotros quedamos hace rato que tarda miles de años en provocar las corrientes de convección y en generar erupciones volcánicas y que su degradación va a tardar miles o cientos de miles de años. Entonces, durante esos miles de años o cientos de miles de años, todos los días se está experimentando estos cambios de temperatura, desde 22 hasta 38 grados centígrados. Evidentemente que en la zona tropical más o menos va a tener una temperatura similar, pero con mucha presencia de vida, de materia orgánica, de aguacates, papayas, limones, que antes ni siquiera eran consumidos, que simplemente crecían en los árboles y que se depositaban en el fondo. Y que al degradarse generaban químicos. Y esos químicos entran en las fisuras. Ahora vamos a regresar a una imagen que teníamos por acá. Miren, esta imagen. En esta imagen más o menos nos quedamos la vez pasada. Y yo les decía, miren, esas fisuras se ven nuevas, ¿no? Se ven recientes. Y esas fisuras recientes, pues no se ven sus paredes no se ven alteradas. Es decir, apenas abrieron a la roca, ¿no? ¿Quién la abrió? Pues la naturaleza, ¿no? Logró, a través del calor y del frío, logró tronar a la roca. Se llevó tal vez unos 1000 años, pero la logró tronar. Y ya que la tronó, miren, como en el fondo, se alcanzan a ver algunas fisuras. Déjenme hacer esta imagen un poquito más grande para que nos ayude. Ah, ah, ahí está. Miren, en el fondo están viendo ya fisuras un poquito más viejas. ¿Por qué nos damos que están más viejas? No, alcanzamos a ver que están más viejas porque ya están redondeadas. Fíjense qué importante es ser observador, ¿no? Ya están un poquito redondeadas. Mira, inclusive esta de aquí, ahí la estás viendo, ya tiene un borde. Ya tiene un borde. Significa que ya pasó tiempo y que la acción del agua y la acción del aire ya tuvo consecuencias sobre la pared. Ahora, estas fisuras, mira, aquí estás viendo fisura, 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 fisura. Esas fisuras permiten la entrada del agua. Y no es agua, perdón por decir alguna marca, pero no es ni agua Bonafón, ni pura, ni baja en sodio, ni nada, ¿no? Simplemente es agua de la naturaleza. Y el agua de la naturaleza, mira, ¿qué nos da? Por ahí alcanzas a ver moho o alcanzas a ver bacterias. Y esa agua con bacterias se va a meter aquí. Ok. Esa agua con bacterias que se mete en la fisura, pues nos da algo bien interesante. Vamos a ver si. Déjame tomar mi roca, ¿no? Aquí está mi roca. La voy a pegar por acá.
consecuencia de la temperatura, se empezó a fisurar. Empezó a fisurar y le salieron unas fisuritas. Pero llueve, llueve, llueve. Y resulta que la lluvia, te digo, no es agua pura, no solamente es H2O, sino que en el ambiente hay dióxido de carbono, quedamos que había nitrógeno, quedamos que había óxido nitroso, dióxido nitroso, que había dióxido de carbono y había otros gases, ¿no? Metano, propano y un montón de gases. En el ambiente, todos esos, a pesar de ser el 2%, resulta que el nitrógeno sí representa, quedamos hasta el 78%. Cuando llueve, el agua que se mete en la fisura no es agua limpia, es lluvia ácida. Bueno, depende de la región en la que esté o depende del tiempo en el que se esté dando esa lluvia, pero en general es lluvia ácida, ¿no? ¿Por qué es lluvia ácida? Porque el hidrógeno se combina con el carbono y me genera un ácido carbónico, ¿no? Sí, ácido carbónico. Y hay liberaciones de gases y shalala. Me parece que eso lo vieron ustedes en química. Honestamente a mí sí se me hace un poquito complejo. Pero en general podríamos decir que es lluvia ácida. En la actualidad, pongamos, tú seguramente habrás visto que algún auto expuesto a la intemperie va perdiendo su pintura después de 10 años, ¿no? Si tú te quieres comprar un auto, pues probablemente después de 15 años ya habrá que pintarlo, porque el ambiente, el sol y la lluvia degrada la pintura. Y fíjate, estamos hablando de algo bien reciente, 15 años. ¿Qué le pasa a la roca si le damos unos 1000 años? Que le pegue el sol, que le pegue la lluvia y que le empiece a degradar. Bueno, pues que se fisura y genera estas líneas, ¿no? Estos fisuramientos. Un poquito parecido a las fisuras que veíamos acá, ¿no? Familias de fisuras. Ahora, ya que entró el agua, pues resulta que no es agua limpia. Déjame, se me movió. Ahí está. Mira, resulta que no es agua limpia, sino que es agua que trae ácidos y resulta que también es agua que tiene bacterias. Perdón por el comentario, va a sonar, alguien diría que hasta agresivo, pero yo en la mañana, me lavé la boca, ¿no? Ahorita ya estoy hablando un ratito y como ven, mi lengua creen que esté limpia o que tenga bacterias. Tiene bacterias, ¿no? Tiene bacterias. Que tiene bacterias. Es más, miren, mi agua, aquí traigo agua para refrescarme, ¿no? Esta agua, pues, no está tan limpia. Es más, si le hago un zoom, van a ver ahí algunas partículas suspendidas, ¿no? Y eso significa que el agua, a pesar de que creemos que está limpia, pues tiene pequeñas bacterias y tiene pequeños microorganismos. Y si la vemos al microscopio, vamos a ver muchísimos microorganismos, al igual que nuestra lengua, ¿no? En nuestros ojos puede ser que haya bacterias. En general, en nosotros no somos una sola, bueno, sí somos una persona, pero en realidad dentro de nuestro cuerpo hay un montón de bacterias y microorganismos que viven con nosotros. Inclusive si comemos unos tacos, pues hasta parásitos vamos a tener, ¿no? Pero es parte de nuestra vida. Fíjense, si nosotros no nos lavamos la boca, las bacterias dentro de nuestros dientes se empiezan a comer a nuestros dientes y se llaman caries, ¿no? Entonces, por eso es necesario lavarse la boca para eliminar a las bacterias. Profesor, otra vez está desviando. ¿Qué tiene que ver eso con los suelos? Vamos a los suelos. No, van a ver que no me estoy desviando, pero es para que despierta, ¿no? Ok. Ahora, entonces, quedamos que el agua también trae bacterias. Y entonces esas bacterias van a meterse en las fisuras. Y si se meten en las fisuras, pues resulta que estas bacterias comen, pues todos comemos, ¿no? Entonces las bacterias también comen. Y las bacterias también excretan. La verdad no sé si es con ese o con excretan. ¿Qué significa? Bueno, pues tienen que desechar lo que comen.
Y eso que excretan se va a quedar en la fisura. Y eso va a provocar alteraciones químicas. Van a llegar otras bacterias y se van a alimentar de las muertas, porque ellas no son muy racionales, que digamos, ¿no? Son bacterias. Entonces, las bacterias viejas le van a servir de alimento a las nuevas bacterias y también las van a excretar y también se van a morir. Y resulta que aquí, en la fisura, voy a tener un montón de bacterias muertas. Y esas bacterias muertas más la lluvia ácida va a empezar a degradar la fisura y la va a empezar a hacer un poquito más grande porque los químicos que tiene va a desarrollar tanto ácidos como gases y la va a empezar a alterar, así como las bacterias en nuestros dientes que generan un hoyo que se llama caries. Y otra vez, ¿en cuánto tiempo se genera una caries? Pues tal vez en 2 años, en 1 año que no vayas al dentista, vas a tener caries en los dientes. Y tus dientes son bastante duros. Entonces, a la roca, si le damos 1000 años, pues con más razón va a pasar este proceso, ¿no? Las bacterias. Esas bacterias van a lograr que la fisura se vuelva más grande, más profunda. Y al volverse más grande y más profunda, pues resulta que ya puede entrar inclusive hasta una mosca. Una mosquita ahí entró. Una abeja ahí entró. Y la abeja también excreta y también se va a morir. Y la abeja muerta le va a servir de alimento a otros insectos y a otras bacterias dentro de la fisura. Y la fisura se empieza a hacer más grande. Si se hace más grande, mira, aquí alcanzas a ver mira, esta ya se está empezando a hacer grande. O esta de acá atrás, se está empezando a hacer grande. Si se vuelve grande, pues incluso si llega una abeja, ya nos podemos imaginar que puede llevar polen. Y si lleva polen, el proceso de polinización o de transferencia de semillas puede generar esto, plantas dentro de la fisura. Y yo creo que estamos hablando de lo mismo. Todos hemos escuchado que las abejas y las aves cumplen ese proceso de llevar semillas o polen de una planta a otra o de un sitio a otro. Bueno, si ya entró la planta, pues va a empezar a generar, mira, y aquí lo ves, genera raíces. Y si echa raíces hacia adentro, seguramente tú habrás visto alguna banqueta que se rompe a consecuencia de las raíces. Es más, puede ser que tú me digas, pues en mi casa tengo ese problema, ¿no? La banqueta de enfrente de mi casa creció el árbol y ya botó la banqueta. Y otra vez, eso lo alcanzaste a ver tú en tu vida, que apenas llevas 20 años vivo. La naturaleza, con estos procesos que duran miles de años, pues con más razón lo puede hacer, ¿no? Entonces, estas plantitas crecen adentro de la fisura y le empiezan a hacer una fisura más grande, porque la madera de las raíces, por decirlo de alguna forma, se hincha cuando se moja. Y si se hincha, logra hacer la fisura más grande. Y al hacerla más grande, empieza a degradar el macizo rocoso. Lo que era una roca bonita de una sola pieza, se empieza a fisurar cada vez más y más a medida de que pasa el tiempo. Ahora, déjame hacerle un zoom a esta imagen. Más que hacerle un zoom, hacerla grande. Ok. ¿Qué alcanzas a ver en la parte de arriba? Un montón de rocas fisuradas, de un macizo fisurado. Y ese macizo fisurado cada vez se va a ir convirtiendo en partes más pequeñas y más pequeñas. Ahora, ¿por qué en partes más pequeñas y más pequeñas? Porque esta roca llega a ser la fisura tan grande, que dice, pues ya me puedo caer y generar mi cachito de roca por acá. Y esta de aquí también se cae y genera su cachito de roca. Se cae a la superficie y resulta que ahora es una roca más pequeñita. No importa, pero al ser una roca más pequeñita, de todas formas va a sentir los efectos de la temperatura, de la lluvia y de la actividad biológica. Y eso significa que va a generar unas nuevas fisuras, la roca pequeña. Y esta roca pequeña también se le van a meter bacterias, insectos y raíces. Y esa roca pequeña va a tener como consecuencia que algún día este pedacito también se vuelva a caer. Y si se vuelve a caer y ahora es un pedacito pequeñito, cuando venga la lluvia, lo va a poder arrastrar. Y si la arrastra, la va a llevar a zonas más bajas, pero ya como partículas pequeñitas. Lo que era una roca madre o una roca ígnea, resulta que se empieza a degradar y se va a degradar y va a llegar a otro sitio. Bueno, okay. Ahora,
Esto lo podemos ver en esta imagen de acá. Déjenme hacerla más grandecita. El macizo rocoso, a medida que tiene contacto con la vegetación, se va degradando y degradando y degradando. Precisamente, estas plantitas son materia orgánica. Y al ser materia orgánica, tiene vida. Y la vida crece, se desarrolla, pero un día muere. Y estas plantitas, cuando mueran, se van a convertir en más polvo. Ese polvo el polvo de la materia orgánica se va a juntar con el polvo de la roca y va a generar suelo. Estas plantitas le van a servir de alimento, tal vez a un ave, le van a servir de alimento a una lombriz, le van a servir de alimento a un roedor. Y todos estos se van a morir algún día. Los roedores se van a morir y se van a integrar al suelo. Las lombrices se van a morir y se van a integrar al suelo. Y las aves se van a morir y se van a integrar al suelo. Va a hacer que el suelo sea ahora otra vez más fértil. Si alguien de ustedes alguna vez ha sembrado una plantita, se dará cuenta que hay que comprar tierra para maceta. ¿Y qué significa tierra para maceta? Un montón de materia orgánica. Al ser fértil, permite que crezcan árboles más grandes de lo que crecían encima de la roca. Y al tener árboles más grandes, tengo sombra. Y la sombra me permite guardar agua dentro del suelo. Y si hay agua, podemos degradar más a la roca. Es decir, en un sitio donde había una roca sólida y maciza, a medida de que van pasando los miles de años, se va deformando y va transformándose en suelo. A este suelo que se queda en el sitio le llamaríamos suelo residual, porque es el residuo de la roca, lo que nos queda de la roca, ¿sale? Si lo movemos de sitio, le llamaríamos suelo transportado. Bueno, creo que la siguiente imagen es más clara. Yo les platicaba de que el agua o el aire pueden mover a las partículas y las llevan a zonas bajas. Al llegar a un lago, si ustedes se han metido alguna vez a nadar a una laguna, seguramente habrán visto que las partículas del agua no están tan limpias, sino que tienen pequeños sólidos, partes suspendidas. Y esas partes suspendidas, si tiene tiempo, pues terminan por decantarse e irse al fondo. Al irse al fondo, forman un suelo lacustre, un suelo de lago. Y es muy parecido a lo que nos pasa con una agüita de tamarindo, ¿no? La agüita de tamarindo en 5 minutos ya se decantó, ya se depositó en el fondo. Su nombre, pues tal vez científico, es decantar. Significa que por la diferencia de densidades se agrupa la parte más pesada abajo. Pero también esas partículas que quedamos que se iban haciendo cada vez más pequeñitas, puede ser que se lleguen a ser tan pequeñitas que inclusive las mueva el aire. Tú me vas a decir, ¿a poco sí? Sí. No sé si alguna vez has bueno, alguna vez te ha tocado una polvadera. Pues la polvadera es polvo en el viento, ¿no? Granitos de suelo en el viento, granitos de roca en el viento. Entonces, el transporte puede ser por aire o por agua o incluso por gravedad. ¿Cómo que por gravedad? Ah, pues sí, porque si esas partículas se acercan a la orilla de la montaña, pues van a caer por simple gravedad, ¿no? Y si la otra partícula se desliza, bueno, pues empiezan a caer y a caer unas y otras. Y tienden a ir hacia zonas bajas. Aquí en las zonas bajas tienden a formar sedimentos. Sedimentos. Eso de los sedimentos, pues es bueno, es en esencia, creo que lo que estábamos hablando, ¿no? Se decantan en las partes bajas, en el fondo. Esos sedimentos, si le damos mucho tiempo, resulta que van a empezar a acumularse unos encima de otros y encima de otros, encima de otros. ¿Qué consecuencia hay en estos sedimentos? Pues que mira, aquí hay unas personitas, ¿no? Perdón, déjenme hacerlo grande. Ahí está. Ahí hay unas personitas. Fíjate que la partícula que está aquí, la partícula que está aquí, está cargando a la de arriba. Y también a la de arriba. Y también a la de arriba y a la de arriba.
y a la de arriba, y a la de arriba, y a la de arriba. Entonces, fíjate que la que está hasta acá arriba dice, pues yo estoy cargando poquito. La siguiente dice, yo estoy cargando más. La siguiente, yo estoy cargando más, y yo estoy cargando más, y yo cargo más. Híjole, a mí me están amolando, a mí me están cargando todo. Bueno, imagínate la de abajo. Dice, híjole, yo estoy cargando mucho. Ah, pues resulta que a medida de que está más profunda, carga más el peso de las de arriba. Y carga tanto peso que esos sedimentos, después de algunos miles de años, resulta que se solidifican y me dan origen a rocas sedimentarias. Sedimentos que se han pegado tanto por presión, aquí vamos a ponerle la palabrita, presión, y por flujos de líquidos, por químicos. ¿Por qué por químicos? Pues porque si escurre una gotita de agua, pues no nada más es agua limpia, sino que es agua que tiene otras subsustancias. Y al mezclarse con estas rocas, puede inclusive a disolverlas, a sacarle el carbonato de calcio de la roca y llevarla a una roca más abajo. Entonces, por presión y por procesos químicos, se forman rocas sedimentarias. Eso, desde el punto de vista de geología, le llaman rocas clásticas y rocas químicas, ¿no? Ok. No es tan difícil de imaginar estos abanicos fluviales. Esos abanicos fluviales, pues en esencia, en la parte de abajo, lo que tienen es suelo. A ese tipo de depósitos se les llama depósitos morena o depósitos de piemonte, ¿no? Esos depósitos, después de mucho tiempo, generan horizontes. Ahora, esta imagen, y me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con la temperatura, no? Que decíamos hace rato de la Ciudad de México y de Chiapas y eso, y de Nueva York y de Europa. Pues que la temperatura de ahorita no necesariamente es la temperatura que ha existido en toda la Tierra siempre, ¿no? Y seguramente tú estás alcanzando a ver aquí, mira, pongamos aquí, déjame cambiar de plumón, a ver si nos ayuda más el morado. En esta zona estás viendo un material más oscuro, más oscuro. ¿Y qué significa que es un material más oscuro? Pues que seguramente en esa época geológica hubo un clima más húmedo. Híjole, no sé, no. Húmedo. Un clima más húmedo. Y al tener más humedad hubo más agua. Y al tener más agua hubo más vida, más bios, o más vida, ¿no? Y al tener más vida, pues resulta que esta capita tiene más materia orgánica y le da una coloración más oscura. En cambio aquí alcanzas a ver una capa más blancuzca. Quiere decir que en esa época geológica tal vez hubo más sequía o probablemente tenga que en esa época geológica se degradaron rocas que tienen que ver con cuarzos. Mira, acá en la parte de arriba se ven colores rojizos. Esos colores rojizos pues nos hablan de la presencia de hierro, ¿no? De hierro. ¿Por qué? Pues porque las rocas que se degradaron en esa época geológica pues eran más del tipo máficas. Y resulta que aquí aparecieron sequía, humedad. Pues entonces tiene que ver con lo que platicábamos hace algunos minutos acerca de que en nuestro país tenemos ciertas condiciones tropicales. En la zona de nuestro país hay más, sobre todo en Mesoamérica, hay más suelos que tienen materia orgánica, porque tienen más vida. Es decir, en esta zona del país, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, es más común el proceso de bacterias, de insectos, de plantitas creciendo y degradando a las rocas. Por eso, el suelo que encontramos en la parte sur del país debe, así por simple lógica, debe de ser distinto al suelo que encontramos en la parte norte. De este lado vamos a encontrar más arcillas. De este lado vamos a encontrar más arenas. Vamos a decir, profesor, pero yo fui a Oaxaca y había arena. Sí, está bien, está bien. En todos los sitios hay de todos los materiales, pero ciertas preponderancias sí las vamos a encontrar. Cierta mayor actividad de materia orgánica. Ok.
Entonces resulta que el clima nos afecta a la formación de suelos. Y yo creo que eso lo podríamos, pues, tal vez anotar por acá, ¿no? Bueno. Yo creo que vamos a aprovechar estos minutos. Todo ese concepto que hemos venido platicando, yo creo que lo podemos resumir en un resumen, en una definición de mecánica de suelos, ¿no? Y, y todo eso que hemos venido platicando, pues yo creo que creo yo, que es entendible, lo cual nos permitiría llegar a una definición de mecánica de suelos. Me gustaría primero ver la definición de Terzaghi, ¿no? Fíjense que Terzaghi es el padre de la mecánica de suelos. Fíjense, vamos a leerla, yo se las leo, y le empezamos a platicarla, ¿no? Dice, para Terzaghi, la mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica y de la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas, producto de la desintegración mecánica y descomposición química de las rocas, independientemente que tengan o no materia orgánica. Bueno, ya la leímos, inclusive en la parte de la derecha alcanzamos a ver a Carl von Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos, uno de los mejores ingenieros que nos ha dado la humanidad, y esa era su definición, ¿no? Ahora vamos a analizar esta definición. Terzaghi nos dice, no es ciencia, no se trata de descubrir cosas nuevas, sino que es una aplicación. No es como una materia de física, una materia de matemáticas, sino aquí vamos a aplicar cosas, aplicar conceptos que vienen de física. Okay. ¿De dónde vienen esos conceptos? De las leyes de la mecánica y de la hidráulica. Ah, caray, ¿por qué de la mecánica? Porque tenemos que ver con sólidos, restos de roca. ¿Por qué de la hidráulica? Porque hay agua y aire. Porque hay agua y aire en el suelo. Entonces necesitamos combinar, por decirlo de alguna forma, nuestra materia de física o de mecánica de sólidos con nuestra materia de hidráulica. Y vamos a utilizar esos conceptos. A problemas de ingeniería que tratan con sedimentos, o sea, pequeños granitos, ¿no? Y otras acumulaciones no consolidadas, o sea, no son rocas. Esto lo que quiere decir no consolidadas es, no es roca. No es roca. De partículas sólidas, producto de la desintegración mecánica y descomposición química de las rocas. ¿Cuál es la mecánica? Fisuras por cambio de temperatura, ¿no? Tal vez por golpes de otras rocas, tal vez por descompresión a la hora que pierden presión porque hay un caído de un talud, o incluso por actividad biológica. Pero después de la actividad biológica viene la descomposición química. Nosotros platicamos de que hay gases y hay químicos dentro de la fisura, y esos químicos terminan por degradar a la roca. Bueno, pues entonces toda esa descomposición de la roca me va a dar como consecuencia al suelo. Y al final nos dicen, puede ser que tenga materia orgánica, ¿no? Hay sitios en donde pues la materia orgánica es muy pequeña, ¿no? No pongamos en el sur de nuestro país, ahí quedamos que hay mucha materia orgánica, pero tal vez hacia el norte, hacia Canadá, pues podríamos encontrar lugares donde sí hubiera muy poca actividad de materia orgánica. Esta es la definición de Carl von Terzaghi, que es el padre de la mecánica de suelos. Y si somos un poquito más extensos, pues yo creo que te podría dar una definición de suelos. Ahora, si lo estamos grabando, pues yo creo que podríamos darle una captura de pantalla o una pausa al video, y yo creo que esta definición sí es conveniente que por ahí la tengas en tu cuaderno, ¿no? Una captura de pantalla, ¿no? Y de todas formas te lo paso en el video. Bueno, y vamos a ver la definición de suelo, ¿no? Es una un poquito larga, pero pues ahí igual le podemos dar una captura de pantalla, ¿no? Yo se las leo, ¿no? Dice, desde el punto de vista de ingeniería constructiva, el suelo es el material no cementado, producto de la desintegración física y descomposición química de las rocas, durante un tiempo geológico prolongado y que suele tener materia orgánica aún en pequeños porcentajes. Sus granos tienen tamaño desde algunas micras
hasta 76 milímetros, y entre sus gases, entre sus granos, alberga gases y líquidos que determinan en conjunto su comportamiento mecánico. Puede ser residual o transportado por diferentes agentes y su formación es afectada por el medio ambiente. Su espesor sobre la corteza terrestre varía de unos cuantos centímetros hasta decenas de metros, por lo que es el material de desplante de las estructuras humanas y el primer material de la construcción. Esa es nuestra definición. Es un poquito difícil de aprendérsela, simplemente hay que tenerla por ahí guardada, anotada en nuestro cuaderno, pero yo creo que es importante que la analicemos, ¿no? Fíjense, no nos interesa la descripción del suelo desde el punto de vista agrónomo, ¿no? Ustedes saben que hay otras universidades, pongamos la Universidad de Chapingo, está muy orientada hacia la agronomía. Ellos pues buscan cómo entender al suelo para sacarle un mayor fruto, un mayor provecho en cosechas, en generar mejor maíz o en generar un mejor frijol o cualquier otro tipo de cosecha. Pero nosotros no, nosotros pues estamos estudiando ingeniería civil y nos interesa el suelo desde el punto de vista de ingeniería constructiva, ¿no? No para mejorar la cosecha. Bueno, ahora, dice por aquí, el suelo es un material no cementado, no es una roca, producto de la desintegración física y descomposición química de las rocas durante un tiempo geológico prolongado. Geológico prolongado significa pues algunos miles de años, ¿no? Suele tener materia orgánica, pues es entendible porque todos los organismos que viven, incluyendo plantas, helechos, anélidos, roedores, aves, pues algún día mueren y se integran al suelo. Entonces, todos los suelos pues tienen, aunque sea poca, pero tienen materia orgánica. Ahora, aquí viene una pequeña definición con respecto al tamaño. Hace rato nosotros platicábamos de que la roca se desintegra en partes más pequeñas. Bueno, esa roca o el macizo rocoso se estudia en una materia que se llama mecánica de rocas. Y en esa materia de mecánica de rocas vas a ubicar partículas que miden más de 76 milímetros. 76 milímetros son 7 centímetros, ¿no? Si es más grande de eso, mecánica de rocas. Si es más pequeño de eso, suelos. La materia de mecánica de rocas la vas a llevar en algunos semestres. Y dice, y entre sus granos alberga gases y líquidos. Es entendible, ¿no? Agua y gases que determinan su comportamiento mecánico. Puede ser residual. Este suelo residual, hace ratito te lo platicaba, es la degradación de la roca que se queda en el sitio y que no se mueve, no fue forzado a moverse por agua o por aire, o que se transporta por agua o por aire o por hielo o por gravedad. Su formación es afectada por el medio ambiente. Es que yo te decía, ¿qué tiene que ver el trópico de Cáncer con nosotros? Bueno, pues los suelos tropicales son diferentes a los suelos nórdicos o a los suelos europeos. Entonces, sí tenemos que hablar de condiciones climáticas. En específico, nuestra ciudad, pues al tener una buena temperatura, desarrolla mucha vida y entonces las arcillas de la ciudad tienen mucha materia orgánica. Mucha materia orgánica. Las arcillas de Chiapas o de Tabasco, mucha materia orgánica. Bueno, su espesor sobre la corteza terrestre varía desde unos cuantos centímetros. Hay sitios, pongamos en Ciudad Universitaria, donde el suelo mide 3 centímetros y luego encontramos roca. Y hay sitios donde, pongamos en la zona del aeropuerto, llámese el aeropuerto actual o llámese el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco, ahí llegamos a tener espesores de hasta 100 metros de suelo, ¿no? 80 metros de suelo. Como ese es el espesor más cercano a la corteza en el que nosotros vivimos, bueno, pues en este espesor de suelo es donde nosotros construimos. Y por eso resulta relevante entenderlo, ¿no? Es nuestro primer material de construcción. Ese par de definiciones yo creo que sí valdría la pena que estuvieran ahí en su cuaderno. Y me parece que son la conclusión de nuestras 2 sesiones que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo ven? Creo, no sé ustedes, yo creo, quiero pensar, que esas últimas 2 definiciones engloban
lo que estuvimos platicando. Entonces, alguien de ustedes seguramente me va a decir, oye, profesor, y si nos hubiera dictado las definiciones era más fácil, ¿no? Sí y no. Sí es más fácil si lo único que queremos es pasar, ¿no? Si queremos, digamos, entender el párrafo, pues yo creo que lo que platicamos nos permite entender cómo se va degradando la roca, cuándo se formó la roca y todos los procesos que afectan para que tengamos lo que la gente le llama tierra. Eh, Alguien va a decir tierra, las macetas, ¿no? No, nosotros vamos a trabajar con suelo, el suelo que nos dio la naturaleza degradando a las rocas y sobre la cual construimos pues edificaciones, ¿no? Me parece que ese par de definiciones lo engloban, lo encierran y creo yo que no, que lo estamos entendiendo. Pero si ustedes me dicen, no, no le entendí algo, pues lo aclaramos. Pero para eso necesito saber si no le entendieron algo. ¿Cómo ven? ¿Está siendo más o menos claro o no? Sí, profe, muy claro. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Hasta el momento todo bien. Qué bueno, Todo qué claro. bueno. Tal vez alguna cuestión de hoy se vuelva un poquito repetitiva con la vez anterior. Es normal en nuestras primeras clases, pero yo creo que ya, la siguiente ya no vamos a hablar de la formación de la Tierra y cosas así. La siguiente ya nos empezamos a adentrar en, un poquito más en el suelo, ¿no? Eh, bueno, pues la siguiente sesión todavía vamos a estar aquí a distancia, entonces nos vemos por acá, pues yo me imagino que igual que el día de hoy, ¿no?